Bueno, Caterina, vamos a dar inicio a la sesión. Son las 4 y 7. Primero te doy la bienvenida. Gracias por participar en la sesión en línea del día de hoy. Vamos a trabajar lo que es la evidencia correspondiente a la última semana de actividad. Como inicio, pues quiero recordarles a ti y a todos que nuestro curso finaliza el 19, es decir, tenemos 3 días para realizar las evidencias faltantes. Hasta las 12 de la noche se va a estar recibiendo todas las evidencias correspondientes a las actividades. Listo. No solamente las de esta semana, sino las de las semanas anteriores. Y bueno, ya listo como tal, pues vamos a compartir pantalla. Listo. ¿Puedes ver la pantalla, Caterina? Sí, señora. Ok. Bueno, como primera medida, hablar sobre la guía de aprendizaje. Sabemos que la guía siempre es la que nos orienta qué pasos a seguir tenemos que hacer para poder cumplir con las expectativas del curso. Pues tenemos la introducción, ¿sí? Tenemos la actividad de reflexión inicial, en la pues, que nos invitan a nosotros a eh, eh, reflexionar sobre las preguntas típicas que se puedan hacer con respecto a un producto o servicio, ¿sí? Por ejemplo, ¿alguna vez se ha sentido insatisfecho o inconforme con algún producto o servicio que compró? Esas preguntas las hace uno como para poder ponerse en los pies de un cliente como tal y poder saber hasta dónde es el impacto que tienen las ventas de los productos que compramos en nosotros como clientes. ¿Cuál fue su nivel, cuál fue el motivo de la insatisfacción? Es decir, fue por deterioro, por vencimiento, porque no cumplió con las expectativas que usted tenía, ¿sí? ¿Realizaste alguna acción o reclamación al respecto? ¿Lo devolviste? ¿Te lo quedaste te quedaste inconforme ya? ¿Qué hiciste? ¿Considera que hizo lo correcto con la acción realizada? Si no hiciste nada, ¿fue lo correcto? ¿O si fuiste y te quejaste, fue lo correcto? ¿Qué fue lo que tú piensas según la acción, si fue o no correcto? ¿Y cuáles fueron los resultados de la acción realizada? Si tú fuiste y reclamaste, ¿qué te pasó? ¿Te hicieron el cambio? ¿No te lo hicieron? Eh, si no fuiste y reclamaste, entonces, ¿qué hiciste? Pues quedaste inconforme con la necesidad que quisiste satisfacer y que no lo lograste porque el producto no cumplió con tus expectativas, ¿cierto? Entonces, como tal, pues esas preguntas nos ayudan a nosotros a identificar qué pasa con un cliente en el momento, más bien en el momento no, después de que hace su compra, ¿cierto? Esa es la idea como tal de la actividad de contextualización, digo, de reflexión. Ahora pasamos a lo que son las actividades de contextualización. Nos piden pues que fundamentemos o busquemos temas relacionados con las campañas promocionales, cómo ha sido la medición y la evaluación de las mismas, ¿sí? Frente al producto que se ofreció o se promocionó. Eh, Puede apoyarse con vivencias personales y con base en eso pues hacer el debate correspondiente en la sesión de línea. Ahora, si tú quieres, podemos conversar sobre el tema, si de pronto ya habías leído la guía o si por el contrario, pues seguimos. eh, Sobre el caso del que del pan. no, todavía no hemos llegado al caso del pan, simplemente te está Ah, ok. diciendo que digamos, tú busques en cualquier parte cómo han sido las campañas promocionales, por ejemplo, en un almacén, eh, si realmente han medido esas campañas promocionales, ¿sí? Por ejemplo, si le han hecho encuestas a las personas que ya compraron el producto y si realmente después de que se hizo la venta, se hizo el seguimiento, eh, cómo quedó la empresa o cómo quedaron tus expectativas si fuiste tú de pronto
en algún momento el cliente de ese momento promocional, ¿sí? Por ejemplo, yo fui al SAO y estaban promocionando unos salchichones y entonces tenían la, el ¿cómo que se llama? Como el calentador, allí hacían y fritaban las salchichitas y te entregaban a ti el pedacito de la degustación y posteriormente a eso entonces te decían, me puedes regalar un momentico aquí, me diligencia esta encuesta como para saber, para hacer un estudio de mercado y saber si realmente el producto cumple con calidad, sabor, precio, ¿sí? Y posteriormente a eso pues tú puedes comprar el producto, ¿sí? O si Sí, realmente señora. no cerraste la venta, no compraste el producto, sino simplemente hiciste la prueba del producto y respondiste a alguna encuesta, nada más. Entonces eso es lo que como que quieren que el aprendiz eh, comente en el encuentro sincrónico para saber si realmente ha tenido la experiencia frente a eventos promocionales de empresas. ¿Ya? ¿Has tenido en Sí, algún señora. momento eh, eventos promocionales que te hayan llegado a hacer encuestas o a medir la satisfacción tuya frente a ese producto? Sí, señora, pues cuando estuve trabajando como cajera, una vez hicieron, pues estaban así como promocionando una chúcula. No ¿Qué es sé si eso? sepa Disculpa. que sea chúcula. No, no, Es no sé. como un tipo de chocolate, pero como espesito, o sea, es rico, se hace como con una harina y un montón de Ah, cosas ok, ahí. ok, ya. Ese es el que uno le Sí, dice señora, acá, ese es el que uno dice chocolate de bola acá. ese. Ah, ok, ok. Entonces nos dieron como la degustación y empezaron a preguntarnos que cómo estaba la textura, que si nos había gustado, que si lo volveríamos a probar, que bueno, un montón de preguntas ahí, Ah, ok, que si ok. compraríamos el producto. Ok. Entonces, posteriormente a eso, a la promoción del producto, pues se evidencia que estaban identificando si realmente el producto cumplía o no con las características que querían resaltar y si el cliente eh, respondía a como demanda al producto, ¿cierto? ¿Cierto? Sí, Y señora. obviamente con base en esas encuestas que nos hacen, pues la empresa empieza a tomar medidas o a tomar decisiones frente a esas respuestas de los clientes. ¿Para qué? Para poder garantizar que el producto Sí, señora. logre llegar no solamente a los clientes, sino que a su vez pues la gente lo siga comprando, ¿cierto? Sí, señora. Ok, entonces, listo, con base en eso, pues eh, ya podríamos pasar a la siguiente, que son las actividades de apropiación del conocimiento, en donde vamos a, mm, ok, en las de apropiación simplemente te están dando como una pequeña eh, identificación del tema, como son los resultados del impacto del servicio al cliente en las ventas, el proceso de atención y quejas y reclamos, manejo de la comunicación, las acciones de mejoramiento. Siempre, siempre pues se busca eso, que realmente pueda haber como un plan de mejora frente a todas las situaciones que se pudieron dar en el momento de las ventas, tanto del servicio como del producto, para así poder, como quien dice, pues tener contento al cliente y que el cliente pueda seguir comprando, porque esa es la finalidad a la larga. Sí, señora. Pasamos a lo que es la primera evidencia ya entregable, que es una prueba de conocimiento, un cuestionario, deben hacerlo directamente en la plataforma y la plataforma les da su nota. Y por último, ahí sí ya viene lo que es la evidencia de producto que estaba comentando sobre el pan. ¿Qué tenemos que hacer? Leer el caso, ¿sí? El caso a grosso modo es que el producto vendido se encuentra en un estado no vencido, sino deteriorado, entonces tiene moho. Y pues la idea es que usted como vendedor, porque usted no solamente es quien impulsa el producto y se lo vende al cliente, sino que también juega el rol como de asesor y eh, de ayudar al cliente a que
listo, bueno, no le sirvió el producto, pero no se preocupe, aquí se lo recibimos, le podemos hacer el proceso de cambio de producto mediante estos formatos y, sí, y saber cómo nosotros como impulsadores vamos a llegar a llegar al cliente, aunque el cliente se encuentre en un estado alterado, ¿sí? Sí, señora. Entonces, con base en eso, con base en el estudio de caso, ustedes van a, primero, enumerar y describir la actuación paso a paso teniendo en cuenta las reglas generales del manejo de quejas. Es decir, que tenemos que identificar dentro del material cómo es el manejo de quejas. Entonces, vamos a buscar aquí. Quejas y reclamos, 7. Ok. Entonces, miren, mira lo que nos muestra aquí dentro del material de formación. Nos dicen, bueno, una queja es una notificación o comunicación que recibe la empresa, ¿sí? Existen las quejas que recibe la empresa y que como tal, por medio de ellas es que puede hacer las modificaciones y las mejoras frente ya sea a las ventas o al servicio del producto, ¿sí? Y existen las quejas que personalmente uno tiene del producto o de la empresa o del servicio, pero que uno no expresa a la propia empresa y que como tal, pues eso no le va a poder permitir a la empresa hacer mejoras, ¿sí? Entonces, de Sí, pronto señora. nosotros nos quedamos inconformes y lo que hacemos es que a todo el mundo que conocemos les decimos que eso salió malo, que eso no tuvo un buen servicio, en fin, pero no concretamos realmente la queja frente a la empresa, ¿sí? ¿Y Sí, qué pasa señora. con eso? Pues no permite, entonces eso no le va a ayudar a la empresa a hacer las mejoras posibles para poder cumplir no solamente con mi expectativa, sino con la de los demás. Entonces existen diferentes tipos de quejas. Están las quejas técnicas que están relacionadas con la fabricación y terminación del producto. Están las quejas físicas relacionadas con las características del producto, olor, color, textura, llenado, entre otros. Y están las fallas que corresponden es a el tipo de funcionamiento del producto. Tal vez el producto no funcionó correctamente, ¿sí? Entonces, el tipo de pan, ¿a cuál de ese tipo de quejas se presenta o corresponde? Sería como a las físicas. Correcto, está relacionado con las quejas físicas. Entonces, ahí con base en eso, entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Sí? Viene ahora el proceso de la compensación. ¿Qué se le hace al cliente? Se le da un reembolso, es decir, se le devuelve el dinero o se le cambia el producto y se deja que se hace un precedente para el personal. Cuando el cliente se siente mal atendido o maltratado en la atención, suele llevar a la queja o reclamo a la empresa buscando una sanción para el empleado que lo atendió. Entonces, esto también tiene que ver en caso tal de la prestación del servicio eh, ofrecido o en el momento en que hubo la venta, ¿sí? ¿Cómo, ¿Cómo te trató el impulsador o el vendedor? ¿Sí? Porque por lo regular, uno no va y le reclama directamente al cliente, sino, digo, directamente a la empresa, sino uno va a donde uno lo compró, ¿cierto? El Sí, directamente señora. vendedor es el que me debe responder a mí. Entonces, por eso es que nosotros como impulsadores no solamente vamos y ofrecemos el producto, sino que también utilizamos o tenemos otros roles con el fin de poder canalizar todas esas quejas y reclamos de los clientes hacia la empresa. ¿Qué podemos hacer? Una reparación. Aun cuando significa un costo para el proveedor del producto, este deberá evaluar la situación y dar respuesta al cliente procurando guardar la imagen de la empresa y la pérdida. Eso en caso tal de que la pérdida sea tecnológica, ¿cierto? Sí, Lo mismo la señora. reposición. En estos casos los proveedores realizan un análisis del costo que significa recibir el producto y sustituirlo versus el costo de no satisfacer al cliente. Entonces, ¿cuál de las acciones de compensación podemos hacer? Podemos hacer un cambio, podemos hacer un reembolso, ¿sí? Sí, señora. Y como tal, o sea, una reposición, un reembolso y una reposición, o una reposición. Y como tal, lo que queremos es que el cliente no salga, después de la queja, no salga con la misma insatisfacción, sino que, bueno, no, yo fui y me quejé, ¿qué hicieron? No me devolvieron la plata. Ah, no, es que esta vez me cambiaron el producto por uno bueno y ya, ¿sí? Ahora, la forma como el vendedor trata al cliente es fundamental porque
prácticamente eh, donde nosotros debemos ponernos en el zapato del cliente, ¿sí? Tener esa empatía con el cliente y decir, bueno, sí, señor, usted tiene razón, el pan no está bueno. Eh, digamos que hubo un mal almacenamiento del producto y por eso pues llevó a esta situación. No se preocupe, tranquilo que el producto se lo vamos, le garantizamos que el producto será cambiado, pero debemos diligenciar ciertos documentos que soporten que el producto fue devuelto, ¿cierto? Sí, señora. Algunas de las técnicas para cada etapa en el proceso de servicio al cliente son, te dicen, ningún interés, interés casual. Entonces, ¿cuál es la etapa? Primero, pues tenemos que capturar la atención del cliente. Después viene ¿qué? El manejo de las objeciones. Interés motivado, comparación de posibilidades, eh, ya. ¿Sí? Entonces, ahí nosotros como vendedores, pues ya debemos capturar al cliente e inducir al cliente a que, a pesar de que nuestro producto lo puede comparar con cualquier otro producto similar, las características de mi producto deben ser las mejores o las características de los precios pueden ser mejores. ¿Sí? Sí, señora. Selección del proveedor. Entonces, mensajes del beneficio e intento de cierre. Listo. Por último, la decisión de compra. Es decir, se vende. Se hace un cierre de venta. Luego vienen lo que son las dudas posteriores a la compra. Refuerzo de mensajes de beneficio. Entonces, mira que en una venta, ¿sí? En primer lugar, yo siempre le digo a los estudiantes que para poder eh, venderle al cliente lo que el cliente necesita, hay que escucharlo. Si nosotros no escuchamos lo que el cliente necesita, muy poco probable es de que ese producto cumpla con las necesidades del cliente. Me explico, si el producto que la persona busca, por ejemplo, es un computador, entonces no tratemos de venderle el computador más costoso porque es el que me da más comisión. No, tratar de vender simplemente el producto que el cliente necesita. No, yo necesito un computador. Entonces preguntarle al cliente, para qué lo necesita, en qué lo va a utilizar, porque con base en eso le puedo dar unas ciertas orientaciones de qué tipos de computadores puede llevar sin que sean lo suficientemente costosos, ¿sí? Y así es poder no solamente hacerle ver al cliente que tú estás interesado en escucharlo, sino que a su vez estás interesado en su bolsillo, ¿sí? No en tu bolsillo. Y esos son puntos claves que te ayudan a ti para que el cliente diga, el trabajador está pensando en lo que me sirve a mí más, no en lo que, en el producto, ¿sí? Independientemente del tipo de producto que le pueda dar a él algún tipo de beneficio, ¿sí? Sí, señora. Ok, están las reglas generales, lo que es escuchar atentamente al cliente, no interrumpir la explicación de su problema, conduélase, tener una actitud comprensiva dándole la razón, aun cuando no lo tenga. Mantener la calma independientemente del tono en que los clientes estén haciendo el reclamo. Entonces mira que aquí te están dando todas las reglas, no solamente para vender, sino también para atender al cliente una vez se presente un tipo de reclamo. ¿Sí? Ujú. Ponerse al lado del cliente, no en contra de él. Establecer y asegurarse de comprender la razón del reclamo. Responder al cliente utilizando las mismas palabras que él usó para explicar la situación o conflicto. Bueno, listo. Entonces ya con base digamos, en los puntos de cuáles son las técnicas de ventas y cuáles son la forma de los puntos de reclamo, ¿sí? Entonces ya usted va a enumerar y describir eh, cuál sería el paso a paso, ¿sí? Que usted debe hacer frente a esa queja del señor. No solamente en estos puntos, sino las reglas generales, sino de definir si va a hacerse un reembolso, un precedente para el personal, una reparación o una reposición. ¿Sí? Eso es básicamente lo que se está pidiendo, que describas tu actitud frente a esos pasos. Y obviamente decir cuáles son las acciones que tú vas a tomar ya como el manejo de quejas frente al cliente que estaba mal geniado y que viene bravo porque se le dañó el pan.
¿sí? Sí, señor. Redacte textualmente un párrafo, en un párrafo la respuesta que le daría al cliente. Entonces, imagínate tú que tú vas a responder al cliente la forma más cordial, la forma más sencilla posible, poniéndote del lado del cliente, pero ya interactuando con el cliente. Entonces tú lo que vas a hacer es que vas a escribir lo que tú le dirías al cliente en el momento en que él llega molesto. Y dice, Sí, señor. listo. Y por último dice, diseño y diligencia un formato para el registro de quejas y reclamos de acuerdo a las orientaciones del manual de formación o a la información que usted considere relevante, incluyendo un espacio para observaciones donde pueda dar las recomendaciones para evitar que se vuelva a presentar una queja de este tipo. Entonces, aquí lo que vamos a hacer ya es un formulario. Vamos a ver si de pronto existe alguno en el material complementario. Y si no, no, este simplemente es un formato diferente. Vamos a ver. Pueden buscar en internet un formato de quejas, ¿sí? Y ese formato, entonces tú lo vas a diligenciar, ¿ya? Con el nombre del cliente, el objetivo del reclamo, eh, las, las condiciones que debe cumplir para que se pueda hacer la devolución o el reembolso del producto y las recomendaciones. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Sí, es que quisiera saber, digamos, lo que hay que hacer ahí puede ser un documento escrito o frente a la situación, o sea, ¿cómo Es actuaría un, yo frente a la situación es o un hay que hacer archivo. como un video? No, es un archivo. Ah, Solamente es ok. un archivo, un documento escrito. Entonces, en el Ujú. documento, primero tienes que definir las actuaciones, o sea, el paso a paso que tú debes hacer ya frente al el protocolo que se le debe dar al cliente por devolución o reembolso, ¿sí? Y Sí, señor. luego haces un párrafo de qué le dirías al cliente cuando llega enojado, ¿sí? Okay. Textualmente, como si tú se lo estuvieras diciendo, mire, señor, ¿cómo se llama el cliente, perdón? No, pues Bueno, ahí no tiene nombre. supongamos que no se preocupe, señor Juan, tranquilo, yo entiendo su preocupación, en fin, pero entonces todo eso no lo vas a hacer sino escrito con tus propias palabras. Ah, ok, ok, ok. Y luego vas a agregar un formulario o un formato que encuentres, tú puedes buscar un formato en internet de formato de quejas y reclamos, ¿sí? Y Ujú. con base en ese formatico tú lo diligencias como si fuera el señor que está haciendo la queja del producto. ¿Listo? Sí, señor. Trata de que de pronto el formulario o el formato que tú descargues tenga un espacio que diga observaciones. Y en esas observaciones tú vas a hacer la recomendación del producto, de las mejoras que se deben hacer antes de vender el producto, para que no se vuelva a presentar daño o deterioro en el producto, porque fue prácticamente por eso, ese fue el objetivo de la queja. Y listo. Una vez que tengas el archivo en Word, entonces ahí sí ya vienes a la actividad y envías la información. Bueno, señor. Bueno, querida, entonces no sé si eh, hay alguna observación adicional. Si no, pues damos como finalizada la sesión en línea. Eh, ¿Qué más iba a decir? Recordando, no solamente a ti, sino a todos los estudiantes que por favor tengan en cuenta que la fecha de finalización es el día 19 hasta las 12 de la noche. ¿Listo? Sí, señor. No, como no nos vemos más, te deseo que tengas bendiciones y ojalá que nos podamos encontrar en una próxima oportunidad. Ay, amén, profe, Chao, muchísimas gracias. Que chao, esté muy chao. bien y muchas gracias. Con mucho gusto.